Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos, hoy voy a encauzar esta reflexión del Dios de cada día basándome en la parábola de Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 55. Recuerdo la parábola. El reino de Dios es como un grano de mostaza que toma a un hombre y lo siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas. Como vemos, el punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, podemos decir, tendrá finalmente su propia vitalidad interna, un crecimiento desmesurado, sobrenatural. Jesús era un maestro desconocido, al fin y al cabo, en un rincón lejano, como esa semilla, con tanto potencial, sin reconocimiento, en esa pequeñez que se manifiesta además en divinidad, pero también en opacidad en la cruz. Y sin embargo, ahí tenemos esa manifestación de todo su brillo, su fulgor, su belleza, su divinidad en la resurrección. El reino de Dios se extenderá infinitamente. Dios reina. Y por ello, quienes le seguimos, lo hacemos igualmente. Así hemos de hacerlo, con la conciencia de aunque seamos tan pequeños o en nuestra vida oculta, pero estamos llamados a esta culminación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es desde luego una interpretación cristológica y podemos también desde esta interpretación cristológica dar una mirada personal, siempre fijándonos en Cristo nuestro Señor. Esta es una parábola sobre la que a mí personalmente me gusta mucho meditar porque, aunque es breve, entraña un contenido sabroso que nos puede ayudar a vivir nuestro día a día. Este día para ti, querido oyente de Radio María. Cuando amanece el día después de otros que le han anticipado y es posible que lleguemos a sentir un día tras otro y tras otro el cansancio. Este mundo no es precisamente perfecto, ¿verdad? Y tampoco la Iglesia expresa siempre toda la belleza del reino de Dios debido al pecado de aquellos que pertenecemos a ella. Metidos en la vida, en los quehaceres, a veces incluso en los sinsabores, caminamos y tenemos que asumir la imperfección de las cosas, el carácter efímero de estas cosas. Hay mezcla de trigo y de cizaña, y en medio de esta experiencia sabemos que el Señor nos llama a la santidad, aunque no siempre el fruto tenga que ser visible, ni siquiera para los santos siempre es ese fruto visible, pero sí sabemos que lo es para Dios. Pequeña semilla y grande, esta es la llamada de Dios para con cada uno de nosotros. Nos falta a veces esa fe fuerte, profética, para levantar situaciones y para brillar en Cristo. Y sin embargo es precisamente en esas situaciones imperfectas donde Dios nos llama a la santidad, donde hemos de ser santos, donde nuestro Señor nos llama a ser esa semilla que se hace grande. En realidad, la parábola, más que cómo es el reino, nos dice la fuerza expansiva del reino. Cuando habla de reino de Dios, recuerdo que se está refiriendo a Cristo. Hacer presente en realidad a Cristo en el mundo es hacer presente
sus valores: amor, paz, justicia, entrega, donación y tantos como podríamos seguir diciendo. Cuando termina la jornada, queremos de alguna manera haber puesto un poquito más para que ese reino se haga presente en medio del mundo, para que sea más fuerte y más intensa esa presencia del reino en medio del mundo. Sabemos que nuestra aportación es pequeña, pero aunque solo sea un gesto de perdón, una acción de amor y de caridad con los que más lo necesitan, una sonrisa que conforta el alma, una acción audaz y valiente, el ofrecimiento de tantas cosas que nos pueden parecer pequeñas, pero así se hace presente el reino. Como dice Teresa de Calcuta, el océano no sería el mismo sin esa gota. Esa gota es eso poquito, pero no sería lo mismo sin esa gota. Sin embargo, la parábola va más allá, porque no dice que eso que es pequeño y que podemos hacer sea solo una gota. Dice que es una semilla, y esto implica que tiene este poder de crecer, que lleva en sí esta capacidad. Pero claro, necesita que nosotros sembremos, que nosotros nos fiemos. Pero ¿cómo sembrar? ¿Nos imaginamos, amigos, a un sembrador estresado? Bueno, podría ser, pero en tiempo de Jesús parece realmente poco probable. En el campo sembrando. Hemos de sembrar con paz, sabiendo que es ahora y siempre en nuestra vida momento de sembrar, aunque estemos enfermos, aunque estemos en la circunstancia que sea. Siempre estará ahí el campo y siempre nosotros estamos llamados a ser esa semilla que va a crecer, como no puede ser de otra manera. La semilla lleva su proceso. Hemos de cuidar esa semilla siendo fieles a la vocación que nuestro Señor nos ha concedido. El médico que ve a sus pacientes como personas necesitadas y hace todo lo posible por atenderlas, no solo porque es su profesión, sino porque es capaz de tener amor con ellas. El profesor con sus alumnos, el abogado con sus clientes, el que está en una tienda con aquellos que se acercan, el que limpia para que otros puedan estar bien. Desde lo más sencillo, poquito, pero esa semilla crece. Es muy bueno que lo recordemos en cada momento, en el día a día. Y aquí está la fe que nuestro Señor pone en nuestro corazón para ver la realidad con este prisma. Cuando crece, nos dice la parábola, que es la mayor de las hortalizas y van las aves a alojarse en sus ramas. Es tan hermosa esta imagen, contemplar las realidades que nos rodean, desde aquello a lo que están llamadas. Anima nuestra fe, nos da esperanza, porque el mundo y lo que nos circunda nos habla, grita una necesidad de sentido y por eso gime como con dolores de parto, como nos dice San Pablo. Está llamada esta realidad a quedar transfigurada. El mundo transfigurado, el universo, lo que conocemos y lo que no conocemos. Mirar el presente para que nuestra mirada sea así, pero no olvidemos que además está esta mirada al cielo y lo que esto implica, porque estamos llamados a resucitar y a ser glorificados. Qué hermosa la evolución de la semilla, cuánto es su potencial, la capacidad para transformar, para cambiar en Cristo Jesús las cosas. Ciertamente apuntamos al cielo, pero en muchas ocasiones los santos también han cambiado el mundo y la historia. ¿Y quiénes van a ser esos futuros santos? Pues nosotros, que hemos sido elegidos, amados con toda nuestra pobreza. Por ejemplo, recuerden a los santos Cirilo y Metodio, 2 hermanos nacidos en Tesalónica a principios del siglo IX. Por orden del patriarca de Constantinopla, partieron a evangelizar a los pueblos de Panonia y Moravia, traduciendo las Sagradas Escrituras para que fueran comprensibles a aquellos pueblos. Dieron la posibilidad a las poblaciones a quienes llevaron a cabo en esta labor de evangelización de comprender y de amar la palabra de Dios. Su misión y su sacrificio crearon un puente entre Oriente y Occidente, destinado a fortalecerse a lo largo de los siglos.
Bueno, pues imagínate a cada persona que te rodea, a las que están más lejos de Dios o a ti te parece que están más lejos de Dios. Mira lo bueno que hay en su interior. Y eso bueno es el inicio de la llamada y de cómo puede ir evolucionando esa semilla. Y tú que eres la semilla, porque tú llevas a Cristo, deja esa semilla en el corazón de los demás y ya el Señor se encargará de que aquello vaya creciendo. Y será ese árbol bello, maravilloso, que el Señor tiene en su corazón pensado desde la eternidad para cada persona. ¡Qué bello es el reino! ¡Cuán bello es el reino! Aquí vemos como en un cristal, pero después veremos plenamente. Podemos mirar la vida de los santos y en su vida vemos esa evolución. Antes hemos puesto un ejemplo de santos que no son de nuestro siglo. Hemos dicho que vivieron a principios del siglo IX. Nos podemos referir a Madre Teresa del Calcuta, mucho más cercana para nosotros en el tiempo, pero también en ella vemos igualmente cómo deja todo, cómo se va para atender a los más pobres. Empieza en la India, pero luego es la congregación que surge de esa llamada, las misioneras de la caridad, llegó a extenderse en todo el mundo. Bueno, podemos poner más ejemplos de los santos. San Francisco de Asís, quien se retiró para vivir esa vida de pobreza que impulsó a tantos. Sabemos que ahí están los franciscanos para gloria de Dios. Con esto no quiero decir, claro está, que tengamos que fundar una congregación religiosa, ¿no? Bueno, el Señor sabe la llamada para con cada uno de nosotros. Pero sí sabemos, digo, que en nosotros está la fuerza del reino de Dios y esta llamada a la expansión. Y esto es muy hermoso al ver cuando una persona fallece, ¿verdad? Si una persona de Dios, podemos ver en el funeral y podemos ver después, ¿no? Personas que hablan de ella, de lo que esa persona hizo, de lo que significó para ellas. Esta es la semilla del reino y esta es la llamada para ti y para mí que tiene el Señor. Porque es ese mismo deseo el que crece en nuestros corazones a pesar de las contrariedades, las persecuciones, los sinsabores, pero también hay tantos momentos intensos y gozosos en este anuncio del reino, en este proceso del reino, en esta expansión del reino en nosotros y, por tanto, en el mundo. Realmente, amigos, nos abrimos a esta llamada porque la sombra de ese árbol la podemos identificar donde nos ha dicho que muchos iban a cobijarse en sus ramas, ¿no? Con esa sabiduría que el Señor nos va dando y que conlleva el crecimiento en fe. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos
reflexión y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Bien, queridos amigos, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, reflexionando sobre la parábola de Mateo 13, del 31 al 55, sobre la semilla que crece hasta hacerse un árbol frondoso. Porque en este proceso al que nos referimos anteriormente, nos toca sembrar y esperar. Y es en esa espera donde somos purificados. Claro, no pasó la semilla a ser árbol pues de un día para otro, ¿no? Necesitaría tiempo para hacerse ese árbol frondoso. Y nos preguntamos, ¿cómo fructificar? Nos pueden ayudar 3 verbos: aceptar, ofrecer y amar. Para vivir, digo, nuestro día a día. Aceptar, primero, es recibir algo sin oposición. ¿Qué? Circunstancias, situaciones, enfermedad, sinsabores. Las cosas nos gustarían muchas veces que fueran de otra manera en nuestras familias, a nivel personal o laboral. Aceptar no es resignarse, sino acoger con realismo, acoger con amor, con paz, con sosiego, reconociendo nuestros límites, porque desde aquí nos trabaja el Señor, porque en el fondo estamos aceptando la voluntad de nuestro Señor y no haciendo la nuestra. Esto se aplica también a las personas. Aceptarlas es acogerlas, aunque no crean, aunque no estén metidas metidas profundamente en el pecado. Bueno, es lo que vemos. El Señor sabe. Del Señor es el juicio. Incluso aunque nos resulten irritantes. Si Dios nos las pone, las aceptamos. Eso no significa vamos a justificar el pecado, pero simplemente nos ponemos en el camino del amor. Porque el otro es una persona única e irrepetible. Es un don para ti y para mí. Es único y distinto. El problema es que a veces no se acepta que el otro sea distinto, pero esa diferencia puede ser riqueza. Se trata de aceptar al otro tal como es, con sus virtudes, con sus cualidades, con sus defectos, con sus debilidades. Jesús acepta la cruz. Bueno, hace mucho más que eso, pero es un primer momento. Aceptar, abrazar. En este sentido, Jesús acepta la cruz, la abraza como fin de su deseo de salvar a la humanidad, a pesar del dolor que esto implica. Te invito a que abraces la realidad que te circunda, al que tienes, la que te ha puesto el Señor, y no solo en general, sino en el momento presente. Es tu arca de salvación. Esa aceptación conlleva igualmente la aceptación de nosotros mismos, de nuestros fallos, debilidades, caídas, historia, etcétera, etcétera, podemos decir. Acepta en este día tus circunstancias, abrázalas. Es signo de sabiduría. Recordemos, por ejemplo, otro santo, Santa Rita de Casia, nacida en 1381 en Rocca Porena, Italia. Ella quería ser religiosa, pero sus padres arreglaron su matrimonio en edad temprana con un hombre cruel e infiel, y después de 20 años de matrimonio experimentó una profunda conversión. Sus 2 hijos murieron, intentó entrar en la vida religiosa, y Santa Rita acepta cada momento, cada circunstancia. Y en estas circunstancias el Señor nos santifica. Esteban de Hungría, por ejemplo, como rey, establece un arzobispado, 6 obispados, 3 monasterios benedictinos, apoya siempre la Iglesia Católica en Hungría, alienta la difusión del cristianismo. Vamos a aceptar. Y desde ahí vamos a fructificar. Aceptar, abrazar, fructificar. Un segundo momento para fructificar, porque esta era la pregunta que nos hacíamos, es ofrecer. ¿Qué es ofrecer? Presentar una cosa, ponerla a disposición de otro. Muchas cosas no las podemos cambiar, al menos nosotros. Dios sí, al menos también de forma inmediata, pero sí ofrecer, elevar, levantar. ¿Qué sentido tiene todo esto? Si a veces parece que las cosas y las personas no cambian. Bueno, no cambian en función de lo que nosotros pensamos. Dios sabe. La ofrenda es dejar en el altar. Esto es lo que hacemos
ofrecemos nuestra vida y ofrecemos también a las personas. Las dejamos ahí, en la patena, para que el Señor las tome y sean transformadas. Esto es lo que hacemos en nuestra vida, en el día a día. Ofrecemos, es decir, dejamos nuestra vida en Dios para que sea transformada, para quedar más unidos a Él. Jesucristo se ofrece al Padre y su persona fue tomada, levantada, elevada, triturada, partida. Esto es la Eucaristía, comida. Y esto es lo que hacemos también, dejar toda nuestra vida en el Señor. Por eso la Eucaristía en el día a día es tan importante. No solo aceptamos, no solo abrazamos, también ofrecemos el dolor, el sufrimiento, todo, lo bueno, lo no tan bueno. Ofrecer es elevar a Dios Padre, en Cristo crucificado, todo lo que somos. La ofrenda tiene mucho que ver con el sacrificio. Sacrificar significa hacer sagrado. Al ofrecernos, Dios nos va haciendo sagrados y haciendo sagrado lo que tocamos. Por ello es como si nuestra vida se fuera divinizando. El ofrecimiento no tiene por qué ser solo de cosas, sino también de momentos, también de personas, de tantas cosas que podemos ofrecer. Confiamos en Él, solo en Él tiene sentido ofrecerlo todo. Y amar, he aquí ese tercer verbo, porque con cuánta facilidad decimos esta palabra y qué difícilmente amamos de veras. Pero la persona que se entrega y se ofrece, ama de veras. ¿Quieres amar de veras? Este es el mensaje para ti y para mí también en este día. Vive este día amando de veras en medio de tus limitaciones y cree en la fuerza expansiva de esta semilla pequeña pero con todo este potencial. Recuérdalo. Ama de veras en medio de toda circunstancia, en medio incluso del sufrimiento, porque ha quedado vencido ese sufrimiento en el amor. Recordemos esas palabras de Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estas palabras pronunciadas por Cristo en el coloquio con Nicodemo nos introducen en la acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan también la esencia misma de la soteriología cristiana, es decir, de la teología de la salvación. Salvación significa liberación del mal y por ello está en estrecha relación con el sufrimiento. Según las palabras, sigue diciendo el Papa, dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Y esta liberación se realiza en el Hijo por su propio sufrimiento. Este amor por el hombre es amor salvífico. Este amor de Dios por el hombre es amor que está llamado a ser expansivo y a crecer. Queridos amigos, esto es lo que hacemos, vencer al mal en fe. El fruto y la consecuencia de aceptar, ofrecer y amar es esa serenidad interior, esa alegría que nada ni nadie nos la podrá arrebatar. Es Dios quien hace morada en nosotros y se explaya de forma nueva en el alma, haciéndola cada vez más y más inmensa. Querido amigo, termino esta reflexión de hoy con la conocida oración de la serenidad. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, disfrutando cada momento según tu voluntad, aceptando las dificultades como un camino de paz, pidiendo por este mundo tal como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. Pues queridos amigos, no olvidéis esta imagen que nos ofrece la parábola de esta semilla que está llamada a crecer y a ser un árbol frondoso.
Así me despido de todos ustedes y les recuerdo que pueden conectar con nosotros a través del correo eldiosdecadadía@radiomaria.es. También podéis encontrar el programa en la web de Radio María. ¡Gracias! Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.